Esta probabilidad total, pues como están viendo ustedes, tenemos la partición del espacio muestral, donde estos eventos son mutuamente excluyentes, o sea, A1 no se intersecta con A2, ni A2 con A3, ni A3 con A4. Y entonces ocurre B. Entonces, si yo quisiera encontrar la probabilidad de B, miren que yo lo que hago es hacer uso de la probabilidad de cada uno de estos daticos con la probabilidad condicional, o sea, es un poquito diferente a lo que vimos ahí. Vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo dice así, en esta aula el 70% de los alumnos son mujeres, ¿sí? Entonces estamos diciendo que, a ver, estamos diciendo que de ellas el 10% son fumadores y de los hombres el 20% son fumadores. Entonces, ¿qué porcentaje de fumadores hay? Miren que ya estamos buscando cuál es la probabilidad de seleccionar un fumador, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren que aquí tenemos la partición del espacio muestral es ¿cuál? La partición del espacio muestral es 2, o sea, que sean hombres o que sean mujeres. Y tenemos un evento que, digamos que es transversal a las dos y es fumar o no fumar. Sí, o sea que el evento B sería fumar. Entonces, miren ustedes que nosotros vamos a encontrar, o sea, lo que estamos tratando de utilizar es la probabilidad de que fumen, o sea que, como miren, solamente tenemos que hay una probabilidad marginal y una probabilidad condicional, y allí es que vamos a encontrar la probabilidad total. Entonces, miren que acá está la partición. Nosotros tenemos un evento que vamos a seleccionar un estudiante. Ese estudiante puede ser una mujer o puede ser un hombre, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que sea mujer es 0.7 y la probabilidad de que sea hombre es 0.3. Si ven ustedes, también se cumplen, pues, la partición del espacio muestral. Recuerden que tenía varias características. La primera es que sean excluyentes y la segunda es que la probabilidad de A unido B nos tiene que dar 1. Entonces, miren que acá 0.7 más 0.3 nos da 1. Entonces, miren, estamos diciendo que si es mujer puede fumar o no fumar, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el 10% de ellas es fumadoras, o sea, esta es la probabilidad de ser mujer y de fumar, o sea, esta es la probabilidad de fumar dado que es mujer, ¿sí? Y aquí pues tenemos el complemento que no nos interesa de no fumar, dado que es mujer, porque nos están hablando es de fumar. Entonces aquí fuma o no fuma, miren que estamos diciendo de los hombres son fumadores el 20%, entonces la probabilidad de fumar es 0.2 y la probabilidad de no fumar es 0.8. Entonces miren que me están preguntando qué porcentaje de fumadores hay, entonces miren que yo necesito saber esto, cuál es la probabilidad de que una persona fume, no me interesa si es hombre o mujer. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es usar el teorema de la probabilidad total, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo probabilidades marginales y probabilidades condicionales. Entonces, miren que cómo lo hago. Entonces, la probabilidad de que una persona fume, o sea, de fumar, está dado por esto, la probabilidad de que sea mujer y fume más la probabilidad de que sea hombre y fume. Pero nosotros no tenemos esa intersección, sino que tenemos la probabilidad marginal y la probabilidad condicional. Entonces nosotros podemos despejar, digamos, la intersección y que nos da 1000. La probabilidad de que una mujer fume, o sea, de que fume, dado que es mujer, entonces está dado por qué. Es la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que fume, dado que es mujer. Mírenla acá, 0.7 por 0.1. Más la probabilidad de que sea hombre, que es 0.3, por la probabilidad de que fume, dado que es hombre, que es 0.2. O sea, que 0.7 por 0.1, si nos vamos por este caminito, 0.7 por 0.1 más, o sea, la probabilidad de que fume, 0.3 por 0.2, de que sea hombre y fume. Entonces, miren acá, me da 0.7 por 0.1 más 0.3 por 0.2, me dan 0.13. O sea que la probabilidad de que una persona fume en este salón con esos resultados es 0.13, o sea, estamos diciendo que el 13% de los estudiantes fuma. ¿Listo? O sea, ese es solo la probabilidad total. Vamos a ver otros dos ejemplos. Entonces, este primero que dice, en un centro hay 2 quirófanos. El primero se usa el 75% de las veces para operar.
En el primero, la frecuencia de infección es del 5% y en el segundo es del 10%. Entonces, si vemos aquí, el evento, pues, o sea, tenemos el evento que nosotros hablamos es de usar un quirófano o de usar el otro, ¿cierto? O sea, un paciente llega y lo pueden operar en el quirófano 1 o lo pueden operar en el quirófano 2. ¿Cuál es la probabilidad de que a uno lo lleven al quirófano 1? Pues el 75%, o sea, aquí nos da 0.75. ¿Por qué? Pues porque ese se usa el 75% de las veces. Quiere decir que en el otro, o sea, la probabilidad de que me lleven al quirófano 2 es de 0.25. A mí me pueden llevar a cualquiera de los dos, pero yo voy a utilizar con más probabilidad el quirófano 1. Pero adicional, yo puedo tener una infección. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de infección? Entonces, miren ustedes, dicen, la probabilidad de que yo me infecte en el quirófano 1 es del 5%, o sea, que esa probabilidad ahí me da 0.05. Y la probabilidad de que me infecte en el quirófano 2 es del 10%, o sea, es de 0.1. ¿Listo? Ahora, si a mí me van a operar, ¿qué tan probable es que yo tenga una infección? Entonces, miren que ya lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, miren que están diciendo cuál es la probabilidad de infección, entonces tengo que encontrar una cosa que se llama la probabilidad total. ¿Y qué es entonces la probabilidad total? Es simplemente hacer el caminito, ¿sí? ¿Cuál es el caminito? Entonces, volvemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la probabilidad total. ¿Cuál es? Entonces, miren, la probabilidad de infección es la intersección de paciente, de quirófano infección y quirófano infección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, como no tenemos la intersección, sino que tenemos la condicional y la marginal, pues digamos que se despeja, ¿sí o no? Acuérdense que esta, la probabilidad de infección, dado que viene el quirófano 1, es igual a ¿qué? A la probabilidad del quirófano 1 intersectado y por la probabilidad, digo, sobre la probabilidad del quirófano 1, ¿sí? Entonces, miren que ahí nosotros estamos viendo que simplemente despejamos este, que es el que no conocemos, lo despejamos y nos da aquí. Miren, entonces, la probabilidad de tener infección, dado que vengo al quirófano 1, es igual a ¿qué? A 0.05. Por la probabilidad de que me operen en el quirófano 1, 0.75 por 0.05, me da... bueno, no me da, no sabemos ahí. Y aquí tenemos 0.25 por 0.9, por 0.1, perdón, entonces nos da la probabilidad de tener infección en el quirófano 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la suma de todo esto es 0.0625. Es decir, la probabilidad de tener una infección en esa clínica es de 0.0625, ya sea que me operen en el quirófano 1 o en el quirófano 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Está claro pues lo que estamos trabajando de probabilidad total? Sí, profe. Okidoki. Listo. No, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer otro ejemplo. Miren pues ustedes. El 20% del tiempo que se está en casa, o sea, nosotros que en este momento llamamos la casa 200 años, transcurre en la cocina, ¿sí o no? El 10% en el baño y el resto está entre el salón y el dormitorio. O sea, nosotros estamos 20% en la cocina, 10% en el baño y el restante 70% entre la sala y el cuarto, ¿sí? Miren, entonces la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0.3. Entonces, ¿qué tenemos que detectar ahí para nosotros poder hablar, digamos, de valles o para nosotros poder hablar de una probabilidad total o del mundo al revés que les decía yo que era valles? Entonces, miren ustedes, estoy diciendo que esto es una condicional. Miren aquí, probabilidad de estar en la cocina es 0.2. Probabilidad de estar en el baño es 0.1 y probabilidad de estar en otro lugar es 0.7. Ahora, la probabilidad de tener un accidente, entonces, tener un accidente es el evento transversal que hablábamos nosotros partimos el espacio muestral total, lo partimos en 3. Lo estamos partiendo en cocina, baño y salón o dormitorio, ¿sí o no? Y estamos diciendo que el evento que es transversal a todo eso es
tener un accidente. Entonces, miren, nosotros acá tenemos, en la casa podemos estar en la cocina, en el baño o en el resto de la casa, ¿cierto? La probabilidad de estar en la cocina es 0.2. La probabilidad de estar en el baño es 0.10. Y la probabilidad de estar en cualquier otra parte de la casa es 0.7. ¿Sí o no? Entonces ahora decimos que hay una probabilidad condicional. Miren, el evento que ocurre en todos tres es tener un accidente. Entonces la probabilidad de tener un accidente en la cocina es de 0.3, eso es lo que me están diciendo. La probabilidad de tener un accidente en el baño es de 0.2 y la probabilidad de tener un accidente en otro sitio de la casa es de 0.1. ¿Sí? Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente? Entonces miren que yo puedo tener un accidente dado que vengo de la cocina, puedo tener un accidente dado que vengo del baño o puedo tener un accidente dado que estoy en el resto de la casa. Entonces, para calcular la probabilidad del accidente, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Calcular la probabilidad de estar en la cocina por la probabilidad de tener un accidente dado que estoy en la cocina, más la probabilidad de estar en el baño por la probabilidad de estar en el baño dado que tengo, de tener un accidente dado que estoy en el baño, más la probabilidad de estar en el resto de la casa por la probabilidad de tener un accidente dado que estoy en otro lugar. Entonces, eso se denomina la probabilidad total. Miren, si yo defino A como tener un accidente, C como la cocina, B como el baño y R como el resto, entonces ¿a qué va a ser igual la probabilidad de tener un accidente? Miren, es la probabilidad de las intersecciones. Pero yo en este enunciado no tengo intersecciones, tengo marginales y tengo condicionales. Entonces, si ustedes recuerdan, la probabilidad de de tener un accidente dado que estoy en la cocina, es igual a ¿qué? A la intersección sobre la marginal. Pero como yo no tengo esta intersección, sino que tengo estos dos valores, pues simplemente despejo. Entonces estoy diciendo que la probabilidad de intersectado C es igual a ¿qué? A la probabilidad de C por la probabilidad de dado C. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir en el baño y lo mismo va a ocurrir en el resto de la casa. Entonces, ¿cómo hago? Miren, la probabilidad de estar en la cocina es 0.2, ¿sí o no? 0.2. Multiplicado por la probabilidad de tener un accidente dado que estoy en la cocina es 0.3. Más, porque es que es la probabilidad de tener un accidente, es la suma de todos estos. Más, la probabilidad de estar en el baño es 0.1 por la probabilidad de tener un accidente dado que estoy en el baño es 0.2, mírenlo acá, más la probabilidad de estar en el resto de la casa es 0.7, mírenlos acá, 0.2, 0.1, 0.7, multiplicado por la probabilidad de tener un accidente dado que se está en el resto de la casa. Si yo hago todas estas sumitas, esa probabilidad es 0.15, ¿sí? O sea, estoy diciendo que la probabilidad de tener un accidente en mi casa, bajo estas circunstancias que han estudiado pues todos los que estudian este tipo de cosas, es de 0.15. Ya sea que esté en la cocina, ya sea que esté en el baño o ya sea que esté en el resto de la casa, no importa dónde esté, la probabilidad total es 0.15. Entonces, miren, que aquí nosotros estamos diciendo cuál es la probabilidad de tener un accidente. Entonces, nosotros ya sabíamos que teníamos, que estábamos en la casa, sí, siempre es la misma fórmula. Este es el denominador de Bayes, o sea, siempre vamos a tener que multiplicar la marginal por la condicional y sumo todo eso porque mira que es la probabilidad de tener un accidente, míralo acá. Aquí está accidente, 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 accidente. Entonces, sí está claro. Ahora, muy bien. Entonces, ahora vámonos con Bayes. ¿Qué significa Bayes? Sí. Y los no accidentes no se toman en cuenta, los no accidentes y los no fumadores y la no infección, porque el evento que me interesa a mí es el accidente, el fumador o la infección, entonces no me interesa lo otro. Si me preguntaran que no tenga una infección, pues ya me voy por el camino de la no infección, ¿sí? En la probabilidad que esté en el quirófano 1
por la probabilidad de no tener infección, dado que estoy en el quirófano 1, pero eso ya sí me preguntan la probabilidad de no tener infección. Pero en este caso, el evento de interés, lo que me están preguntando, lo que se necesita es la probabilidad de accidente, infección o fumador. O sea, se puede ir uno por los cualquiera, ¿cierto? Entonces, miren que aquí nosotros nos interesa conocer B, ¿sí o no? La probabilidad de B. Pero miren ustedes, si nosotros ya conocemos esa probabilidad, entonces nosotros podemos calcular. Si ya ocurrió B, por ejemplo, hubo un accidente, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona estuviera en la cocina? Entonces, si ven, es el mundo al revés. Nosotros ya tenemos la probabilidad de tener un accidente dado que estaba en la cocina. Sí, entonces, miren que ya es una probabilidad al revésada. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que esté en la cocina dado que tuve un accidente? O sea, miren que es el mundo al revés, lo que es Valle, ¿sí? Entonces, miren que nosotros lo que hacemos es simplemente calcular el teorema de probabilidad total y vamos a coger el pedacito que nos interesa. Entonces, vamos a resolver, a ver el ejemplo de Valles con los ejemplos que acabamos de hacer. Miren ustedes, en esta aula, 70% de los alumnos son mujeres, eso ya lo vimos, ¿cierto? De ellas, el 10% son fumadoras. De los varones son fumadores el 20%. Entonces, ¿qué porcentaje de fumadores hay o cuál es la probabilidad de seleccionar un fumador? Entonces, esa es la probabilidad total, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de seleccionar una mujer por la probabilidad de que fume, dado que es mujer, más la probabilidad de seleccionar un hombre por la probabilidad de que fume, dado que es hombre. Esa es la probabilidad total y nos da 0.13. ¿Sí? Entonces ahora me preguntan, elijo a un individuo al azar y es fumador, entonces miren que ya es lo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? O sea, vuelvo y les digo, Valles es el mundo al revés. Entonces, ¿ya qué tengo que hacer? Pues simplemente miren que yo tengo que mirar acá todo otra vez, ¿cierto? Un estudiante, mujer y fuma, un estudiante, hombre y fuma. Entonces, yo ya sé que fuma. Sí, ya sé que fuma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre? O sea que ya me tengo que devolver, o sea, ya ocurrió algo. Entonces, que miren que Valles, entonces, como les diga, miren, es simplemente una probabilidad condicional, como nosotros la estábamos hablando antes siempre, miren, es la probabilidad de seleccionar un hombre dado que fuma. Esto es lo que yo ya sé, se selecciona una persona y fuma. ¿Y qué decíamos nosotros entonces en el teorema de condicional, la probabilidad condicional? Es la probabilidad de que sea hombre y fume sobre la probabilidad de que fume, ¿sí? Entonces, si eso está complicado, por eso lo estoy repitiendo, porque es que simplemente, miren, a ustedes son el único grupo que les hice este nuevo diagrama. Todos los otros grupos ya lo hacen normalito, viendo los videos, y de hecho, pues ellos tuvieron que hacer algunas consultas con el teorema de Bayes. Pero miren, este teorema que hay aquí es la probabilidad condicional. Lo único que nos cambia es que acá en el denominador ya es una suma. Sí, miren lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Pues es 0.7 por 0.1 más 0.3 por 0.2. ¿Sí o no? Todo eso, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.13. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Pues como nosotros no tenemos esa intersección, que es esta aquí, tenemos la marginal y la condicional al revés. Miren, aquí es la probabilidad de H dado F y aquí es la probabilidad de F dado H. Entonces, si yo ya tengo calculada esta que hay aquí y también tengo esta, porque miren, la probabilidad que sea hombre, ¿cuánto me da? 0.3. Por la probabilidad que fume dado que es hombre, ¿cuánto me da? 0.2. Mire, este por este sobre la probabilidad total. Miren, la probabilidad de que sea un hombre, dado que fume, es simplemente 0.3 por 0.2 sobre 0.13. O sea que me dan 0.46. Ustedes, cuando estén resolviendo algún problema de Bayes, pues simplemente lo que van a hacer es calcular las probabilidades marginales y las condicionales. Y luego se va a calcular la probabilidad condicional al revés. Eso es Bayes. Vamos a mirar el otro ejemplito. Miren, en el otro ejemplito nosotros estábamos mirando o haciendo. Entonces, ¿qué habíamos dicho en el otro ejemplo? Habíamos dicho que habían 2 quirófanos, ¿cierto? Entonces, que si yo soy un paciente y voy a llegar a esa clínica, a mí me pueden operar en el quirófano 1 o en el quirófano 2, ¿cierto? ¿Qué pasa?
que si me operan en el quirófano 1, tengo una probabilidad de 0.05 de que me dé infección. Y que si me operan en el quirófano 2, tengo una probabilidad de 0.10 de que me dé infección. Listo. Entonces yo llego como paciente y digo, uy, ¿qué tan probable será que yo tenga una infección? Ah, bueno, entonces simplemente voy a calcular la probabilidad total. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué tengo que decir? Miren, la probabilidad de que me dé una infección es igual al 75% lo operan en el quirófano 1, o sea, la probabilidad de que me operen en el quirófano 1 es 0.75. Eso quiere decir que el restante 25% lo operan en el quirófano 2, o sea, la probabilidad de que me operen en el quirófano 2 es 0.25. Ahora miren que esta es la probabilidad condicionada. La probabilidad de tener una infección, dado que vengo del quirófano 1, es 0.05. Esto es una probabilidad condicionada. Y la probabilidad de tener una infección, dado que vengo del quirófano 2, es 0.1. Listo, o sea que si yo hago esta multiplicación, 0.75 por 0.05 más 0.25 por 0.1, la probabilidad de que yo me infecte es 0.0625. Listo. Ahora, miren que eso es el esquema que estamos haciendo. Yo llego a la clínica, me pueden operar en el 1 o en el 2. Si me operan el 1, probablemente me infecte en 0.05 y 0.95 es que no, pues eso es una información adicional. Y si me operan en el 2, pues probablemente me infecte, la probabilidad es 0.1. Igual a mí me van a meter en uno de los dos, entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo me infecte? Es ¿cuánto? 0.0625. Pero ahora miren que la pregunta es al revés. Yo ya me operé y me infectaron, ¿sí o no? O sea, resulta que yo terminé, salí, me sacaron del quirófano y suácate. Entonces, ya se dieron cuenta que yo estoy infectada, o sea, mi herida tiene una infección. Entonces ya me preguntan lo contrario, o sea, ¿qué es lo que ya ocurrió? Esta infección, ¿sí o no? Entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me hayan operado en el quirófano 1? ¿Sí o no? Entonces, empecemos diciendo que es el mundo al revés, volvemos. Entonces, miren ustedes, nosotros ya habíamos calculado, no, hagámoslo acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, miren ustedes, ya tenemos la probabilidad total, vamos a hacerlo en el tablerito para que ustedes lo miren acá en el tablero, cómo es que se hace ese ejercicio, para que, tienen apuntados todos los datos para que me los digan. ¿Sí o no? Hablen ya o callen para siempre, porque es que yo no voy a ver que se vea bien el tablerito. Vamos a dejar de compartir un momentico para que ustedes vean bien el tablero, ¿sí? Vamos a ver aquí el tablero bien, bien, bien. Y vamos a hacer el grafiquito. Vamos a compartir nuevamente y vamos a ver aquí el grafiquito y vamos a observar. Entonces, miren ustedes, nosotros tenemos acá tenemos el paciente, ¿sí o no? Entonces, acá tenemos el quirófano 1 y aquí tenemos el quirófano 2. La probabilidad de que lo operen a uno en el quirófano 1 es 0.75 y que lo operen en el quirófano 2 es 0.25. Entonces, ahora viene aquí. La probabilidad, vamos a dar solo la infección, o sea, la probabilidad de que yo tenga una infección, dado que me operaron en el quirófano 1, es 0.05. Y la probabilidad de que me dé una infección, dado que me operaron en el quirófano 2, es 0.10, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la probabilidad condicional? O sea, estamos diciendo que esta sería la probabilidad del quirófano 1 es igual a 0.75. La probabilidad del quirófano 2 es igual a 0.25. Dos eventos excluyentes. Ahora, ¿esta qué es? Esta es la probabilidad de tener una infección dado que me operaron en el quirófano 1. ¿A qué es igual esto? A 0.05. Y esta es la probabilidad de tener una infección dado que me operaron en el quirófano 2 y esta es 0.10. Entonces, si yo voy a calcular la probabilidad de tener una infección, miren, la probabilidad total, ¿a qué es igual? Entonces estoy diciendo, miren, es la probabilidad de que me operen en el quirófano 1 por la probabilidad de tener una infección, dado que me operaron en el quirófano 1, más la probabilidad de que me operen en el quirófano 2 por la probabilidad de tener una infección, dado que
me operaron en el quirófano 2. ¿A qué es igual esto? Entonces tenemos 0.75 por 0.05 más 0.25 por 0.1. ¿Cuánto nos va a dar esto? Esto nos da 0.60625. ¿Listo? ¿Esta qué es? Esta es la probabilidad total. O sea, esta es la probabilidad de yo tener una infección. Entonces ahora me están preguntando al revés. Miren, ¿qué probabilidad? Ya ocurrió una infección. O sea, miren, ¿cuál es la probabilidad de qué fue lo que ocurrió ya? Una infección. Entonces me están diciendo cuál es la probabilidad de que venga del quirófano 1. Entonces vamos a borrar esto acá, dejemos los datos ahí y vamos a mirar. Entonces miren, esto es una probabilidad condicional. Nosotros cómo resolvíamos las probabilidades condicionales, ¿se acuerdan? La probabilidad de Q1 dado I, ¿a qué es igual? A la intersección de estos dos, o sea, la probabilidad de Q1 intersectado I sobre la probabilidad de I. ¿Sí? Esto es lo que denominamos probabilidad total y es la que tenemos acá. ¿Qué nos falta resolver? Nos falta resolver este numerador. Pero este numerador es simplemente despejar, ¿sí o no? O sea, simplemente vamos a hacer el mundo al revés, como les decía yo. La probabilidad de Q1 dado I, ¿a qué es igual? Entonces, miren, es la probabilidad de este, o sea, la probabilidad de Q1. ¿Por la probabilidad de qué? Miren, de I dado Q1. Simplemente el mundo al revés. Aquí está Q y 1, entonces pongo aquí Q y luego esto al revés. Y todo esto dividido en la probabilidad de I. ¿Sí? Entonces, ¿ya qué voy a hacer? Pues simplemente voy a calcular lo que tenía aquí. Ya lo borré todo, no lo borré todo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de Q1? Entonces, la probabilidad de Q1 es 0.75. ¿Cuál es la probabilidad de tener una infección dado que vengo de Q1 es 0.05? ¿Y cuánto me dio la probabilidad total? 0.0625. Entonces, si ya ocurre la infección, la probabilidad de que me hayan operado en el quirófano 1 es hacer esta operación. Entonces, ¿cuánto me da esa operación? Vamos a hacerla. Entonces, tenemos aquí 0.75 por 0.05 nos da 0.0375 dividido 0.0625, entonces eso nos da 0.6. Mírenlo acá. Esta probabilidad es 0.6. O sea, ya tuve una infección. La probabilidad de que me hubiesen operado en el quirófano 1 es 0.6. Muy bien, muchas gracias. Entonces miren que ya no está tan complicado. Vamos a mirar entonces el tercer ejercicio que tenemos, que habíamos hablado de ¿sí o no? Miren, el 20% del tiempo ya sabemos entonces, miren acá, en la casa está el 20% en la cocina, el 10% en el baño y el 70% en el resto de la casa. El 30% de los accidentes ocurren en la cocina. Estamos hablando de que la probabilidad de tener un accidente dado que está en el baño es 0.2 y la probabilidad de tener un accidente dado que está en el resto de la casa es 0.1. Entonces, miren, ¿cuánto nos da la probabilidad de tener un accidente? Nos da 0.15. Entonces, ¿qué nos van a preguntar, cierto? ¿Se ocurrió un accidente? ¿Cuál es la probabilidad que estuviese en la cocina? Entonces, miren que es lo mismo, en mundo al revés, miren. ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente, pues de estar en la cocina, dado que se tuvo un accidente? ¿A qué es igual? Al mundo al revés. Miren, la probabilidad de la cocina por la probabilidad de un accidente dado que se está en la cocina, sobre la probabilidad de tener un accidente. Entonces es simplemente reemplazar acá y ya nosotros tenemos entonces esos resultados. Entonces ya nosotros, ese tema nos deja al revés a todos. Valles es un poquito complicado, pero tiene mucha aplicación, sobre todo en las áreas de la salud. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo y por qué? Nos va a sacar ya... Se me fue, profe. ¿Cómo? Se me fue la manito. Ah, bueno. Ay, qué pecado. Dígale que vuelva. Entonces, ya enseguida, pues vamos a dejar, vamos pues como a dejar a Valles, vamos a darle una última miradita a Valles enseguida en la clase que sigue. Y, gracias. Entonces, ya enseguida le damos como otra explicacióncita adicional para que ya continuemos con el tema de variable aleatoria. ¿Listo? Entonces, voy a salir y a volver a entrar porque ya nos vamos a salir.
Ah, muy bellos ustedes, muchas gracias. Entonces ya enseguida nos vemos en 3 minuticos. Chao.